Después de ver este vídeo, te aseguro que dejarás de tener una voz chillona y molesta, porque tendrás el poder de transformarla en una herramienta de influencia y autoridad. Pablo tenía ese problema y hablaba de una forma demasiado aguda, por lo que no le tomaban en serio y además las mujeres le consideraban como poco atractivo. Y como le ocurre a Pablo, también le pasa a muchos otros hombres, que debido a su voz son ignorados completamente y además son considerados como poco dignos de confianza. Pero ni es culpa de Pablo ni de los demás que les ocurre lo mismo, porque realmente nadie te ha enseñado a cómo hacerlo. Y aunque es cierto que no todos nacimos con la voz de José Sacristán, por ejemplo, te voy a mostrar aquí cómo Pablo dejó esa voz chillona y molesta y fue capaz de transformarla en una de influencia y autoridad, empleando algunas técnicas para que dejara de sonar débil y sumisa, y en su lugar empezó a sonar más confiada, segura y un poco más grave también. ¿Te gustaría saber cuáles son? Aunque te voy a empezar a compartir algunas reglas que utilizó Pablo, no te pierdas los últimos tips, que fue lo que a Pablo le llevó a su transformación integral total. Pablo, debido al poco éxito que estaba teniendo socialmente, decidió hacer una inmersión en sí mismo para autoconocerse y pedir consejo tanto a amigos muy cercanos como conocidos y especialistas en el tema para tratar su propia voz, dándose cuenta y estableciendo a partir de aquí lo que me llevó a contarte esta primera regla. Y es que el primer cambio para Pablo supuso el que empezó a pensar en su propia voz como un instrumento musical. De hecho, los libros de historia dicen que el primer instrumento musical es la voz, ya que nace precisamente con eso, con la persona. Igual como una guitarra tiene sus cuerdas que al vibrarlas producen el sonido, nuestra voz también tiene sus propias cuerdas vocales que con la vibración también produce su sonido. Esto es lo que le llevó a Pablo a estudiarse más a fondo, yendo a un especialista, lo que le enseñó a distinguir entre cuerdas vocales gruesas y cuerdas vocales finas, donde las cuerdas vocales gruesas producen un sonido más grave y las cuerdas vocales finas producen un sonido más agudo. Independientemente de que seas un hombre o una mujer, nos ocurre a todos lo mismo. A partir de conocer cómo eran sus propias cuerdas vocales, Pablo decidió dar un paso más y empezó a seguir investigando para saber, a partir de esa base, cómo podía evolucionar, cómo podía empezar a hablar y a tratarlas mejor. Y esto me lleva a contarte la segunda regla, que es la que utilizó Pablo, que es que a partir de ahí empezó a hablar más del pecho y de la parte baja del estómago que de garganta. Porque si te fijas, cuando normalmente nos enfadamos, nos ponemos nerviosos o incluso nos emocionamos contando algo agradable, lo que hacemos con nuestra voz es que se nos hincha un poco las venas del cuello. Y eso es porque al perder el control lo que utilizamos es más la parte de la garganta para hablar. Y cuando utilizamos la garganta para hablar, nuestros sonidos se producen chillones y gritones, con lo cual no son agradables para las personas que nos escuchan. Y aquí, amigo mío, no quiero que confundas el hablar alto a un gran volumen con gritar o chillar, porque se puede hablar a un volumen alto sin forzar nada y sin molestar a los oídos de los que escuchan. Por ejemplo, un buen cantante de ópera sin micrófono es capaz de llenar hasta la última fila del auditorio sin gritar ni forzar sus cuerdas vocales. ¿Qué es lo que Pablo empezó a implementar a partir de ahí? Conocer que en lugar de en garganta, se podía hablar un poco más desde el pecho o incluso desde la parte baja del estómago, lo que se conoce en el mundo musical como diafragma. Pablo empezó a experimentar el ponerse la mano en el pecho a la altura del corazón, y cuando se daba cuenta de que esa parte notaba una vibración, es señal de que estaba hablando desde esta parte en lugar desde más arriba. Por lo que cuando estaba solo en casa empezaba a practicar, a hablar desde ahí, como si estuviera hablando por teléfono, pero simplemente poniéndose la mano en el pecho. Y aunque eso no era suficiente, él decidió seguir investigando y lo que le llevó a establecer la tercera regla que te voy a contar ahora. Y es que para llevar a cabo este plan de hablar desde el pecho, pero hacerlo bien, lo primero que debes de hacer es aprender a respirar. Y me puedes decir, Luke,
Todos respiramos porque si no estaríamos muertos. Sí, es cierto, pero esa es una respiración de supervivencia. De nada más, no vas con calidad por la vida. En estos momentos, cuando queremos mejorar en la voz o incluso tranquilizarnos, tenemos que aprender a respirar de otra manera, que es la que aprendió Pablo. Imagínate una botella. Lo primero que hacemos al llenarla de agua, ¿dónde va? Siempre se va a la base, abajo del todo de la botella el agua. Pues en nuestro cuerpo deberíamos aprender a respirar de esa manera, a que cuando entre el aire por las fosas nasales vayan abajo del todo, es decir, a la parte baja del estómago. Que te puede parecer raro, te puede parecer difícil, sin embargo todos los días haces este tipo de respiración, porque cuando te vas a dormir y te tumbas en la cama, sin darte cuenta, esa respiración es natural, por eso tu barriga se hincha y se deshincha. Y esa es la prueba, que tu barriga se hinche y se deshinche, de que el aire lo estás tomando correctamente. Ahora, aquí el reto es que bien cierto es que cuando nos ponemos de pie, eso se vuelve más complicado, porque estamos acostumbrados y tenemos el hábito de respirar de forma más superficial y hinchar el pecho. Pablo, para darse cuenta de ello, empezó a practicar tumbándose en la cama, dándose cuenta de que su barriga se hinchaba y se deshinchaba. Cuando ahí era consciente, entonces empezó a practicar paso a paso, es decir, después se sentaba en una silla para intentar que el aire igualmente fuera a su barriga para que se hinchara y se deshinchara, dejando tanto la parte del pecho y hombros como la de la garganta lo más relajado posible. Y una vez sentado, ya era capaz de dominar esa parte, entonces pasó al último paso, que era ponerse de pie y lograr que su barriga también al respirar se hinche y se deshinche. Y cuando ya estuvo de pie y logró este tipo de respiración, entonces se daba cuenta que, primero, estaba más relajado, se sentía más tranquilo, su voz la podía proyectar mejor y no salía desde la garganta, salía desde el pecho y más abajo, con lo cual su voz era más voluminosa, no era tan chillona y transmitía mucho más confianza y seguridad, sobre todo en sí mismo. Este proceso que te estoy contando de Pablo lo hacen profesionales de la comunicación, como locutores de radio, presentadores de televisión y también músicos y personas que tengan que dirigirse a un público y sean speakers, oradores y profesionales en sí. Después de que Pablo lograra ya dominar la respiración, se fue a la cuarta regla por error. Y me explico. Empezó ya a obsesionarse en este tema, con lo cual empezó a exagerar la voz y ponerla lo más grave posible. Y eso le llevó a producir cansancio. Cansancio de garganta, cansancio de cuerpo, y no se sentía del todo demasiado cómodo. Por lo que, cuando acudí al especialista, le dijo que, Pablo, por favor, lo último que debes hacer es exagerar tu voz. Estás haciendo el proceso muy bien, pero no caigas en este error, no exageres para nada. Te tienes que sentir cómodo con tu propia voz. Simplemente respira abajo, habla pausado y verás cómo la voz fluye con naturalidad. Ya está, no necesitas más. Y así es lo que te digo, como muchos cantantes de ópera, verás en televisión o si asistes a un espectáculo en directo, son capaces, como te he dicho antes, de llenar con sonido totalmente completo y bonito toda una sala sin necesidad de micrófono, porque son capaces, primero, de respirar y luego también de emplear técnicas más sofisticadas como son los resonadores, tanto de la boca como de la cabeza y de otras partes del cuerpo, pero eso sería ya para otro capítulo más técnico y más especial. Después de ese error, Pablo alcanzó el clímax, simplemente con 4 tips que te voy a dar a continuación. Es decir, Pablo ya empezó a tratar su voz como un instrumento musical, cuidando de sus cuerdas vocales y conociendo qué tipo de voz tenía. Empezó a dejar de hablar de garganta y fijarse más en pecho y parte baja, lo que le llevó a respirar mejor, y después de dominar la respiración de pie y cometer el error que te he contado de forzar demasiado la voz, mejoró definitivamente y logró su transformación integral con 4 tips. El primero fue que se tomaba su tiempo para hablar y empleaba más pausas, porque una de las cosas que no se daba cuenta y hacía era que evitaba pausas porque se sentía muy inseguro ante los silencios. Un segundo tip que le dio ese plus que te he contado
fue el de acostumbrarse a beber mucha agua. Beber agua ya sabes que es muy beneficioso para la salud, pero ojo, nunca nos hemos parado a saber cómo hidrata nuestras cuerdas vocales. Siempre hemos hablado de procesos de nutrición, de alimentación, de organismo. Vale, pues que sepas que también a la hora de la voz y el cuidado de las cuerdas vocales es buenísimo. Un tercer tip que aplicó Pablo, que realmente casi nadie se da cuenta y nos pasa por alto, fue el ser consciente de dormir las horas que necesitaba de descanso, entre 7 y 8 horas. Pablo estaba muy acostumbrado a salir fines de semana y dormir 5, 6 horas, y al día siguiente, sin darse cuenta, se despertaba un poco con la voz medio tomada. Porque por la noche, sobre todo en épocas de invierno, otoño, quieras que no, pues el tiempo, las temperaturas bajan por la noche, y luego si te metes en algún local, sales al exterior y demás, pues te castiga un poco lo que es la zona de la garganta, porque puedes entrar en proceso de enfriamiento, resfriarte y cosas así. Por lo que Pablo decidió descansar más y lo notaba mucho más en la calidad y el despeje de su voz. Y este cuarto tip te lo doy yo porque es verdad que Pablo en eso era una persona sana. Y es el de no fumar. Porque todo lo que es humo, nicotina y cosas tóxicas que le metas a tu garganta también deteriora mucho tus cuerdas vocales. Y como te he contado, Pablo logró transformar esa voz chillona en una de influencia y autoridad con estos últimos tips. Y está muy bien tener todos estos tips y cuidar tu voz al máximo para tener esa calidad y mejorar. Pero si no sabes qué decir cuando vas a encontrarte con alguien, pues realmente de poco te va a servir cuidar tu voz y emplearla a fondo. Con lo cual, fíjate en el siguiente vídeo porque te voy a indicar cómo aplicarla al máximo.